Muy buenas noches, queridos amigos, a esta primera entrega de lo que hemos dado por llamar Economía al Cuadrado. ¿Cómo estás, Diego? Bien, vos, buenas noches a todos en nuestro primer programa. ¿Qué tenemos para hoy, Javier? Mirá, me parece que esta semana hubo dos debates que vale la pena tener en cuenta. Uno de ellos es el que se desató a partir de un tuit de Martín Tetaz, que dicho sea de paso dejó en evidencia que muchos de nuestros colegas de economía monetaria andan bastante flojitos, sean o no sean keynesianos, y después esa notita que mandó Rodrigo Pena tan festejada por el jefe de gabinete Marcos Piña. O sea, primero nos vamos a ocupar de una discusión entre colegas en las redes sociales de esta semana. Exactamente, vamos a arrancar con lo que fue el tuit de Martín Tetaz, que verdaderamente generó una revolución y que me parece que deja en evidencia que la profesión anda en problemas en algunos temas, ¿no? Vamos a ver qué dijo Martín Tetaz entonces. A ver, Javier, Martín dijo, la inflación está en tu mente. Las expectativas son la clave para bajarla. O sea, esto me hace pensar, me equivoco, Javi, en si querés bajar la inflación, primero tenés que convencer a la gente que la inflación va a bajar. Sí, exactamente. Acá lo que hay que comprender, o sea, salieron a matarlo a Martín Tetaz y vamos a aclarar el punto. A ver, tanto Diego como yo somos fuertes defensores de controlar agregados monetarios, pero lo que dijo Martín no está mal, está bien. Vamos a ponerlo en estos términos. Hay tres formas de estabilizar la tasa de inflación. Una forma de hacerlo es fijando el tipo de cambio. ¿Qué ventaja tiene fijar el tipo de cambio? Muy rápidamente los precios locales convergen con los precios internacionales, dado el tipo de cambio, y la tasa de inflación baja muy rápidamente. Ahora, ¿cuál es la contra? La contra es que la economía queda muy vulnerable a los shocks externos negativos. Y cuando pasa eso, que viene un shock externo negativo, eso lo que hace es que se vayan dólares de la economía, se contraiga la cantidad de dinero y si los precios no son flexibles a la baja, se genera desempleo. Entonces, dado que estamos en un mundo muy convulsionado, ir con los temas del tipo de cambio fijo suelen ser muy riesgosos. La segunda alternativa, que es la que tanto Diego como yo defendemos recurrentemente, es la del control de los agregados monetarios. ¿Por qué? Porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, si ustedes tienen una determinada tasa de crecimiento en la cantidad de dinero, la inflación tarde o temprano se va a acomodar a ese nivel, ¿sí? Y todas las experiencias exitosas de inflación, de control de inflación, fue controlando los agregados monetarios. Ahora bien, ¿sí? Y además tiene la ventaja que si uno recibe un shock externo, salta el tipo de cambio, ¿sí? Se cambian los precios relativos, pero no hay efectos negativos sobre el nivel de empleo, lo cual hace que socialmente sea mucho menos doloroso tener que soportar un shock externo. Y por último, digamos que es la estrategia que ha utilizado el gobierno, es esto que se denomina el sistema de metas de inflación controlando la tasa de interés. Y acá es muy importante tener en cuenta que el rol de las expectativas es clave. ¿Por qué? Porque en un modelo de metas de inflación controlando agregados monetarios, el Banco Central fija la tasa de interés. Al fijar la tasa de interés, eso determina la demanda de dinero, ¿sí? Y esa demanda de dinero es la que al final determina, ¿sí?, la cantidad de dinero en la economía. Y una vez determinada la cantidad de dinero en la economía, se puede determinar, ¿sí?, el nivel de precios. Es decir, para poder determinar el nivel de precio de la economía, es necesario determinar la cantidad de dinero. Fíjense que en este esquema, entonces, donde ex ante no está determinada la cantidad de dinero, tenemos este problema de que se llama la ausencia del ancla nominal, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante las expectativas? Porque los precios de hoy van a estar ligados a los precios de mañana vía las expectativas. Entonces, es correcto el punto que dice Martín Tetaz. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con dinero endógeno y no tengo ancla nominal, lo único que va a anclar los precios de hoy con los precios de mañana es las expectativas. Y por eso es tan importante, ¿sí?, que el Banco Central sea creíble y que tenga reputación. ¿Para qué? Para justamente poner las expectativas en orden. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dijo Martín Tetaz está bien. Es decir, después nosotros podemos no coincidir con el esquema porque consideramos que la tasa de interés es un concepto real, que no tiene que determinarse en el mercado monetario, sino que tiene que ver con las preferencias y la producción, ¿sí?
Pero eso no quiere decir que lo que haya dicho Martín Tetaz está mal. O sea, en el marco analítico donde lo dijo, está perfecto. En realidad, el problema son algunos colegas que como no pueden salir de su marco analítico, parece que son bastante cuadrados, los criticaron usando un marco analítico distinto. Muchachos, esto no se hace. Ustedes tienen que criticar con el mismo marco analítico del analista que está utilizando. Entonces, Javier, yo estoy mirando, te escuché a vos, miro el tuit de Martín Tetaz y pienso, para que la gente de a pie lo entienda, no es un error de Martín. El problema es el sistema y el Banco Central, que no tiene reputación, no tiene credibilidad, fue invadido por jefatura de gabinete que destrozó y dio de muerte la reputación y la credibilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, de hecho, en la misma línea que vos decís, la intromisión de Marcos Peña sobre el Banco Central, destrozando la reputación, quitándole credibilidad, y con el tema de las LEVAX latente, básicamente lo que hizo fue destrozar el ancla que constituyen las expectativas, es decir, una aberración. Claro, pero ¿por qué? Porque el resultado es que el Banco Central acá no tiene con qué convencer a la gente que la inflación va a bajar. Entonces, como no tiene con qué convencer a la gente piensa que la inflación no va a bajar. Es más, después del 28 de diciembre, la gente comenzó a pensar que la inflación va a subir. Entonces, en este escenario, Javier, ¿me equivoco yo? ¿O la inflación va a ser muy parecido o inclusive, dependiendo de qué haga, puede llegar a ser un poquito superior al año pasado? A ver, yo digamos en ese punto agregaría un problema adicional, ¿no? Que tiene trabajar con el inflation targeting en estas condiciones. Argentina tiene que hacer una recomposición de tarifas. Si vos haces un salto en las tarifas, tanto con tipo de cambio fijo como con control de agregados monetarios, va a implicar un cambio de precios relativos, pero no una modificación en la tasa de inflación. En el primer caso seguiremos la inflación a la cual atamos la moneda, en el segundo caso a la tasa que varían los agregados monetarios menos la tasa de expansión de la economía o tasa de crecimiento de la economía. Sí, y en el caso del inflation targeting lo que pasa es que cuando vos haces saltar los precios, como la gente va a demandar más dinero nominal para pagar esas cuentas, termina convalidando monetariamente. Con lo cual, tal cual como vos decís, Diego, es muy probable que la tasa de inflación no logre perforar los niveles del 20%. Y si, digamos, hay algún avancecito más de Marcos Peña sobre el Banco Central, te diría que siempre la puede hacer subir un poco más. Entonces, para redondear este tema, Javier, vos me hablaste de convalidación monetaria. A mí esto me hace pensar, las autoridades del Banco Central que defienden a rajatabla el modelo endógeno de dinero, o sea que si la cantidad de dinero aumenta un 25%, es porque la gente quiere un 25% más de dinero. Eso es erróneo. Eso en realidad, Javier, corregime si me equivoco, produce convalidación monetaria porque la gente demanda más pesos para pagar tarifas más altas, los pesos quedan en el mercado empujando la inflación hacia arriba. Sí, aparte no solo que tenés ese elemento que convalida, digamos, mayores tasas de inflación, sino que hay que tener en cuenta que este sistema, digamos, tiene muchos problemas, ¿no? Porque si verdaderamente la cantidad de dinero ofrecida se ajustara a la demanda de dinero, nunca habría desequilibrio monetario, por ende la inflación tendría que ser cero, y sin embargo estamos muy lejos de eso. Pero aparte, Javier, disculpame, todo el mundo sabe que la inflación tiende a ser la diferencia entre lo que emitís y lo que crece la economía. A ver, si la economía se expande al 2% y el Banco Central imprime al 25%, ¿alguien puede creer que la demanda de dinero puede crecer al 23%? Definitivamente no. Por eso vos mismo has mostrado en determinadas circunstancias que el Banco Central hoy muestra tasa de inflaciones parecida a los últimos 2 años del kirchnerismo, básicamente porque emite al mismo ritmo. Consecuentemente, por eso no baja la inflación, porque emite un montón, y es falso, digamos, este sistema tiene un error teórico, ya lo mencionamos, que es esto de creer que la tasa de interés se determina en el mercado monetario, cuando en realidad en el mercado monetario se determina el poder adquisitivo del dinero. Entonces, además esto es muy interesante, porque también
pone en jaque las declaraciones que estuvo teniendo el ministro Duhovne, ¿no? O sea que la verdad que a mí me parece, digamos, más que lamentable lo que ha estado diciendo Duhovne, en especial, digamos, con lo que había dicho hace unos meses. O sea, me parece que vos tenés algo hecho sobre el Sí, que vale la pena contar. el ministro de Hacienda que, entre paréntesis, el ministro de Hacienda, yo no sé por qué habla de política monetaria, no sé por qué habla de inflación, porque eso le compete al Banco Central, hizo hace menos de un año estas declaraciones. ¿Las podemos ver, diré? Duhovne: en 2 años la inflación será como en el resto del mundo. Esto fue el 9 de mayo del 2017. Lo Qué dijo. bueno, creía en la política monetaria en ese momento. Exactamente, o sea, nos estaba prometiendo que en el 2019 íbamos a tener inflación del 3,5%. ¿Qué está diciendo este mismo ministro hoy en día? ¿Podemos ver la segunda filimina, diré? Duhovne: tenemos muy pocas herramientas para derrotar a la inflación. Esto mismo lo dijo 9 meses, 10 meses después que lo anterior. ¿Lo puedes creer, Javier? O sea, parió un bruto monetario. A ver, los instrumentos para controlar y mantener a raya la inflación es uno solo: la política monetaria. Pasemos a la siguiente Bueno, filimina. de hecho, a ver, todo el mundo logró controlar la inflación teniendo en caja la política monetaria. O sea, digo, ¿qué otra herramienta necesita para tener a raya la inflación que la política monetaria? Tanto la teoría como la evidencia empírica muestran que alcanza y sobra con una sola herramienta: la política monetaria, porque aparte es un solo objetivo. Para un solo objetivo hay que tener una sola herramienta. Alcanza. Esto nos enseñan en matemática para economistas. Más concretamente, el Premio Nobel de Economía Tim Bergen. Exactamente. Sí, digamos, Premio Nobel de Economía 1969, justamente hablando de la consistencia entre instrumentos, sí, y objetivos de las distintas políticas. Pasemos a la siguiente filimina. ¿Qué pasa con el instrumento de política monetaria que tenemos como cualquier país del mundo para derrotar la inflación? Veamos qué hace el Banco Central a la hora de darle a la maquinita, de imprimir billetes. Miren, punta a punta, 2014-2015, el viejo BCRA, bajo el mandato del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, expandió la base monetaria 65,4%. ¿Qué hizo el nuevo BCRA de Federico Sturzenegger en los 2 años, 2016 y 2017, punta a punta? Mira, Javier, expandió la base monetaria casi lo mismo. Che, pero 61,1. ¿Eso es Cambiemos? No cambia absolutamente Parece nada. que no hemos cambiado mucho. Pero ¿no? aparte, desnuda una mentira, Javier, porque uno cuando escucha a los funcionarios, escucha que dicen, porque ya no se emite más. Y la realidad muestra que este Banco Central está expandiendo la cantidad de dinero casi al mismo ritmo que lo que la expandía el gobierno anterior. Por ende, ¿qué va a pasar, Javier, con los resultados? Los mismos resultados. Albert Einstein decía, si buscas resultados diferentes, cambia lo que estás haciendo. Y evidentemente esta filimina muestra que no han cambiado nada. Entonces, señor televidente, no se sorprenda si la inflación es 25-26%, muy parecida a lo que solía tener años antes. Pasemos a la siguiente filimina, por favor. Pero, ¿qué está pasando acá? Como bien dijo Javier antes, para bajar la inflación es crucial la reputación y credibilidad del Banco Central. Y Jefatura de Gabinete, el 28 de diciembre, dinamitó la credibilidad. Tenemos un Banco Central que no tiene ni credibilidad ni reputación. ¿Y cuál es la consecuencia? Que al principio del 2018 estamos al doble de lejos de la meta de inflación de lo que estábamos a principios del 2017 de la meta de inflación del año pasado. Veamos por qué. Miren, cuando ustedes tomaban la inflación de principios del 2017 y la anualizaban, era 22,4. La comparaban contra la meta de inflación, que era el 17%, había un desvío inicial del 5%, que después, como las cosas no se hicieron correctamente, terminó siendo Bueno, mayor. ahí también aclaremos algo. Esa fuerte reducción en la tasa de inflación, ¿sí?, está precedida de haber evitado una hiperinflación a inicios del 2017 y, sin embargo, ¿sí?,
discúlpame, a inicio del 2016, y después lo que pasó, que el 1 de octubre del 2016, el Banco Central dejó de controlar agregados para ir al sistema de metas de inflación. Y ahí la inflación core y la inflación promedio le quedó oscilando entre el 1,5 y el 1,7, es decir, en rangos que oscilan entre el 20 y el 25%. Digo, me parece que ese no es un punto menor. Bueno, de hecho ahí justo estás casi clavado en el medio, ¿no? Porque, ¿qué quiero transmitir? Miren, desde que se adoptó el metas de inflación, el proceso desinflacionario se abortó. La inflación dejó de bajar, la inflación cerró diciembre del año pasado, del 2016, en 1,2 mensual. Comenzó 2017, en enero de 2017, 1,3. Y después, como dijo Javier, quedó todo el tiempo entre 1,5 y 1,7. Es más, si vos limpiabas los efectos de la estacionalidad, en lo que fueron los primeros meses del 2017, la inflación venía abajo de 0,8. Exactamente. Es decir, venía a niveles casi del 10%. Es decir, hasta que, digamos, Marquitos Piña lo echó a Melconian y lo puso al emisor de dinero de manera indirecta, González Fraga, que generó una expansión de lo lindo desde el Banco Nación desesterilizando Levax, ¿no? Exactamente. González Fraga, en el Banco Central, en el Banco Nación, ¿qué hizo? Redujo las Levax a la mitad para convertirlas en dinero, dar créditos en el año electoral y aumentó la cantidad de dinero en el mercado. Pero miren esto, ¿dónde estamos parados después de adoptar el metas de inflación, de la política de crédito estimulado artificialmente desde el Banco Nación y de la intromisión de Marcos Peña en la política monetaria? Iniciamos el 2018 con un desvío de la meta de inflación de casi 12 puntos, más del doble del desvío que había hace un año atrás. ¿Por qué? Porque si ustedes toman la inflación de los últimos meses y la anualizan, la inflación es 26,8 anual, hoy en día, y la meta es del 15. Quiere decir que tenemos un desvío de casi de 12 puntos porcentuales. Puesto en otros términos, ser el presidente del Banco Central con un inflation targeting bajo un contexto de recomposición de tarifas y Marcos Piña de jefe de gabinete hace que ni Mandrake pueda bajar la inflación. O sea, yo creo que a pobre Sturzenegger no le alcanza ni disfrazarse de Copperfield, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, y la gente, por eso las expectativas de inflación de la gente no bajan, y es un problema. Bien, me parece que este debate, digamos, creo que lo hemos cubierto de manera interesante. Me parece que el otro debate de la semana, que fue muy caliente también, fue la nota que publicó en La Nación Rodrigo Pena, ¿sí? Y que fue avalada muy fuertemente por el jefe de gabinete, lo cual, digamos, hay varios problemas con esa nota. El primer problema, y me parece de una gravedad institucional enorme, que no puede ser que un funcionario público, un hombre del Estado, persiga a un particular. Es decir, la nota, ¿sí?, tiene un error conceptual enorme, que es el Estado persiguiendo a un individuo, o sea, persiguiendo a un taxpayer, o sea, una locura, el Estado persiguiendo a un agente por pensar distinto, por opinar distinto, es decir, un avance violento sobre las libertades individuales, pero no se quedó ahí, es decir, también, digamos, cayó en una falacia que se llama la falacia del falso dilema, es decir, o se hace lo que nosotros decimos o es el abismo, que el único camino posible es el que hace el gobierno y no hay otra cosa más. Como si fuera poco, también armó otra falacia que se llama la falacia del hombre de paja. Es decir, acusa a Espert de decir cosas que Espert no dijo. ¿Para qué? Para justamente complementar el falso dilema. Y como si todo esto fuera poco, dado que este muchacho, ¿sí?, tiene un perfil keynesiano, y como todo keynesiano es una falacia caminante, por varios lugares está la falacia de lo que no se ve, como diría Bastiat o como diría Hazlitt, mostrando que además es un pésimo economista. Entonces, como si todo eso fuera poco, y en una actitud absolutamente fascista, ¿sí?, como lo que hizo Fernando Iglesias, llamando a los liberales como liberalotes, y este hombre llamando a los que criticamos plateístas,
¿sí?, dijo que los plateístas no hacen ninguna propuesta. Me parece que en este caso, ¿sí?, digamos, es como que entre los plateístas está Bilardo, Beckenbauer, ¿sí?, digamos, Johan Cruyff, que retornó de la tumba, ¿sí?, digamos, Guardiola, Mourinho, están todos en la tribuna y, y los que están jugando son una manga de pataduras. O sea, con lo cual, digamos, sería interesante que muestres, Diego, la nota que vos publicaste recientemente en Cronista, donde claramente desde la tribuna se la clavaste en un ángulo a Rodriguito Penita. Bueno, exactamente. Una nota publiqué que es: la platea muestra cómo bajar el gasto y alcanzar el equilibrio fiscal, que, a ver, hay que tener muy en claro, cuanto más se tarde en bajar el gasto, más difícil va a ser bajarlo. Cuanto más se tarde en bajar el gasto, más difícil va a ser reducir el déficit fiscal. Y las medidas a tomar van a ser más dolorosas en términos sociales. ¿Por qué? Porque no es gratis el gradualismo. Diego, si me permitiste, hago una acotación, digamos, porque es correcto lo que vos decís. A ver, baja tan lento el déficit fiscal primario, ¿sí?, que la suba de intereses en el financiero como que pareciera que la compensa, con lo cual eso ya muestra que está mal y que, digamos, inexorablemente en algún momento no va a quedar rango para bajar el déficit primario sin tocar partidas sensibles socialmente, sino que además, si uno considera, ¿sí?, que el Banco Central le compra los dólares a Caputo, con esos pesos que emite después los esteriliza con Levax, y eso implica un déficit fiscal adicional de 2,5 puntos. El verdadero déficit fiscal de Argentina hoy es 9,5. ¿Esto qué quiere decir? Que el déficit fiscal primario, ¿sí?, va bajando a una velocidad propia de una tortuga embarazada, ¿sí?, y los intereses van subiendo como el correcamino, con lo cual inexorablemente esto termina en piña, o cuando haya que hacer el ajuste va a haber que ir sobre partidas, ¿sí?, muy sensibles socialmente por el desastre hecho en materia de endeudamiento. Diré, vamos a ver algunas filminas que tenemos acá, que trajimos con Javier, por favor. Primer problema del gradualismo. ¿Qué implica el gradualismo? Implica que el gasto, con el paso del tiempo, como no lo vas bajando y la carga de intereses va aumentando, cada vez se hace más inflexible a la baja. O sea, hay una porción del gasto que no se puede tocar. Esa parte del que no se puede tocar va aumentando con el tiempo. Miren, el 2016, el 43% de ese gasto era rígido. ¿Cuáles son? Las jubilaciones y los intereses de deuda. En el 2017, 49%. O sea, en un año subió 6 puntos porcentuales. Y en el 2018, 53%, otros 4 puntos. ¿Qué quiere decir? Que subió 10 puntos en 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que, como salió recientemente una nueva ley de jubilaciones, un ajuste debe hacerse sobre el 50%, sobre la otra mitad del gasto primario, o sea, antes del pago de intereses. Y acá nos encontramos que dentro de esas partidas hay 5 partidas fundamentales, que son la obra pública, los subsidios económicos, las transferencias a provincias y municipios. Todo esto, redondeando, son 5 puntos del PBI. O sea, si todo esto se pusiera en cero automáticamente, ya no alcanza para llegar al equilibrio fiscal, porque hoy el déficit financiero está en 6,7% del PIB. Bueno, de hecho, ese programa, que era parte del programa que nosotros propusimos al inicio, sí, en aquel momento rendía entre 8 y 9 puntos del PBI. Y si le sumabas además la reforma previsional, que había que hacerla de todas maneras y se podía calzar inteligentemente, había un programa que permitía bajar 12 puntos del PBI el déficit fiscal, ¿sí? Y ahí había lugar,
el gasto en realidad, ¿sí? Y en realidad ahí empezaba a haber margen para quitar impuestos sobre la oferta e impuestos sobre el trabajo. ¿Para qué? Para dinamizar un proceso de crecimiento. De hecho, nosotros lo simulamos en una herramienta que se llama, es un modelo de crecimiento endógeno que se llama Jones Manueli, ¿sí? Y a nosotros esa simulación nos daba que la economía en este contexto podía crecer a tasa del 9%. Y eso, si uno aplicaba un programa de retiro voluntario, permitía sacar mucha gente del sector público, ¿sí? Y además con plata, con lo cual tenía incentivos para irse, y además con una economía que crece tanto, la necesidad de planes sociales se derrumba. Pero claro, ¿qué pasó? Marcos Peña se enamoró del keynesiano Pratt Guy, que le dijo que en realidad haciendo más gasto público la economía iba a crecer tanto, sí, que el déficit fiscal iba a caer. O sea, la pregunta es, Diego, si a Kicillof no le funcionó, ¿le podía funcionar en algún sentido a Pratt Guy por ser más lindo, por ser más alto, por tener mejor inglés? La respuesta es contundentemente negativa. Pongamos la siguiente filimina, diré, y nos vamos a encontrar con un gran ejemplo de los costos del gradualismo. ¿Por qué? Porque no es gratis no hacer las cosas cuando es el momento y el lugar para hacerlas, como en la vida privada. Hay un momento donde empieza a ser tarde. Entonces, las acciones reparadoras, por no haber hecho lo que se debería haber hecho, son más dolorosas. Mira esto, miren esto. No, ese gráfico es contundente. Este gráfico es el fracaso del gradualismo en 4 columnas de varios colores. Miren esto, cuando se va Cristina Fernández de Kirchner, el ministro Kicillof deja un déficit primario, antes de pagar intereses, de 4 puntos del PBI. Y los subsidios económicos eran 4.3% del PBI. ¿Qué quiere decir? Que nuestra propuesta eliminaba el déficit primario. Exactamente. Venía una hada madrina disfrazada de Milei Giacomini y decía, Didi va de un, sacaba los subsidios económicos y se alcanzaba el equilibrio fiscal. Valga la pena aclarar que es uno de los apéndices de nuestro libro Política Económica contra el Reloj, ¿no? Exactamente. Y como no se hizo lo que se decía en nuestro libro, sino que se actuó solamente sobre tarifas y no sobre todas las variables relevantes en los contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos, nos aumentaron las tarifas 300, 400, 500% para bajar los subsidios económicos, miren, de 4.3 a 3.6 y a 2.2 en el 2017. Pero ¿qué pasa? Bajaron los subsidios porque nosotros pagamos más tarifa, pero se la gastaron en otras cosas. Se la gastaron en intereses de deuda, planes sociales y reparación histórica. ¿Y qué nos encontramos? Que si hoy en día sacaran todos los subsidios económicos, mágicamente, solamente se reduce a la mitad el déficit. Y no todo como era hace 2 años. Pasemos, diré, a la siguiente filimina. Y entonces, para bajar el gasto y alcanzar el equilibrio fiscal, hay que actuar sobre 5 cuentas al mismo tiempo. Subsidios económicos, transferencias a provincias y obra pública. Estas son 5 puntos porcentuales. Pero como no se van a poder llevar todas a cero automáticamente, primero porque hay cuentas que no pueden ser llevadas a cero automáticamente y después porque no hay voluntad política para hacerlo, hay que actuar sobre planes sociales y salarios, que son 6,5 puntos más del PBI. Hay 11 puntos para recortar y el déficit es 6,6 como dije. O sea, tela para cortar hay. Solamente falta un buen diagnóstico, voluntad política y decisión económica, pero sobre todas las cosas comunicándoselo y explicándoselo a la sociedad. No diciendo que hay un solo camino que es el del gobierno. O también dicho de otra manera, sí, que el jefe de gabinete deje de insistir en su sesgo cognitivo de escuchar keynesianos que le digan que ajustar es malo. ¿Por qué? Porque cada vez que no hemos ajustado a tiempo, el ajuste se hace igual y lo hace el mercado. Y cada vez que eso pasó, terminó en una crisis, sí, y con un aumento en los pobres. Con lo cual,
Digamos, si esto vuelve a terminar en una crisis y aumentan los pobres, es culpa total y absoluta de los keynesianos irresponsables que viven proponiendo esta receta que hace 70 años nos hunden en la miseria. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por este primer programa. Y bueno, la recomendación es, si van por la calle y se encuentran un keynesiano, tápense los bolsillos, porque siempre atrás de un político chorro, un corrupto o un mesiánico, siempre hay un keynesiano dándole consejos. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado de la cámara en nuestro primer programa. Y recuerden siempre, cuando abran el diario, escuchen radio, miren televisión y escuchen o lean economistas, siempre, siempre piensen por ustedes, duden de lo que les dicen y tengan su propio análisis. No hay un solo camino. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes, 21:30. Javier, un placer. Y no se olvide, 21:30 por Canal 22. Nos vemos. Otra forma de hacer televisión.